Hay una diferencia entre nuestra reunión y las reuniones normales, y es que no nos detenemos mucho en el tiempo, porque como lo que guardamos es Shabbat, entonces Shabbat es todo el día, y como hoy estamos en una fiesta, del mismo modo procuramos pasar tiempo con el Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a estar aquí meditando y vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico. Capítulo, obviamente, Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Estamos en la fiesta de Sukkot, ¿cierto? El versículo 34 en adelante, dice la palabra del Señor: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos de Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libación, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbraréis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová. Por 7 días, el primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Elohim por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. ¿Será estatuto qué? Por vuestras generaciones en el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepa vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Elohim. Así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Es el capítulo 23 que corresponde a la fiesta de Sukkot. Siempre ha estado ahí, en el capítulo 23 siempre ha estado. Entonces ya saben que acostumbro a presentar esta relación de fiestas, son las fiestas bíblicas. Y tenemos una división entre fiestas de primavera y fiestas del otoño. Las fiestas de primavera son ¿cuáles? Pesach, panes sin levadura, primicias y Shavuot, ¿cierto? Las fiestas del otoño son Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. ¿Estamos en qué fiestas? Estamos en las fiestas del otoño, ¿cierto? Que corresponde a Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Ya celebramos Yom Teruah. ¿Cuándo? El primer día, ¿cierto? De el mes séptimo, ¿sí? Hace 15 días. 16 realmente, sí. Ahora, Yom Kippur, ¿cuándo lo celebramos? A los 10 días del mismo mes séptimo. Y estamos en Sukkot. Y según lo que leímos en el versículo 34, ¿qué dice? Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días. Y anoche me daba una alegría en el corazón, les mostré, ¿cierto? ¿Por qué me alegraba el corazón? Porque miré la aplicación de la luna y estaba al 100% luna llena. Y cuando es luna llena, ¿qué quiere decir?
que estamos a los 15 días, ¿cierto?, del mes. Entonces eso me daba mucha alegría porque decimos, estamos en los tiempos que estamos, ¿sí? Celebrando en el tiempo que debemos celebrar. Entonces estamos mirando Sukkot. Abajo coloco una relación de las fiestas que entre otras dicen que Pesach, las 4 primeras fiestas ya las cumplió el Mesías, porque son fiestas que ha dado cumplimiento, todas las va a cumplir el Mesías, ¿cierto? Pero la primera fiesta, Pesach, es la muerte de Yeshua, y ya conocemos la historia, ¿cierto? Panes sin levadura, la sepultura de Yeshua, y primicias, la resurrección de Yeshua. Esto ya lo vamos a ver. Shavuot dice la entrega de la Torah en el Sinaí, la ley es escrita ahora en el corazón, 50 días después de la resurrección de Yeshua, ¿sí? Y estudiábamos también eso, lo confrontábamos con Hechos capítulo 2, correcto. Y estas fiestas de ahí para allá están por cumplirse. ¿Por qué sabemos que Yom Teruah todavía no se ha cumplido en el Mesías? Porque no ha venido. Porque no ha venido. Y por la Biblia sabemos que cuando el Señor venga por segunda vez, ¿qué es lo primero que vamos a escuchar? El shofar, el sonido de trompeta, ¿sí? Porque dice Primera de Tesalonicenses y otras citas que al sonido de trompeta, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces estas fiestas, ¿qué fiesta falta ahí? Contémosla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta Shabbat, ¿cierto? ¿Y por qué la coloco ahí? Es una fiesta transversal que se celebra durante todo el año. Shabbat nos lleva directamente a Génesis capítulo 2, versículo 1 y 3. Como estamos en Levítico, vamos a leer primero Levítico 23, del 3 en adelante. Vale, desde el 1. Dice, habló, Levíticos 23, habló Jehová a Moisés diciendo, ¿quién habló a quién? El Señor habló a Moisés, ¿cierto? Y dice, habla a los hijos de Israel y diles, ¿las fiestas solemnes de quién? ¿Son las fiestas solemnes de los cristianos? ¿Son las fiestas solemnes de los judíos? ¿Son las fiestas solemnes de los musulmanes? Dice, las fiestas solemnes de Jehová. El Señor es el dueño de estas fiestas, ¿sí? Y eso es lo que nos abre a una gran interpretación de la Biblia de acuerdo a ella misma. Las cuales proclamaréis como santa convocación serán estas. Y coloca 2 puntos, por lo menos en la Biblia que yo tengo, ¿sí? 2 puntos. La primera, 6 días se trabajarán, mas el 7º día será día de reposo. ¿Se da cuenta que el día de reposo está dentro de las fiestas del Señor? Día de reposo. Mas el 7º día será día de reposo. Santa convocación. ¿Qué quiere decir santa convocación? Mire, dice el 7º día, no dice el primer día. Tampoco dice el 5.º día. Mucho menos el 4.º día, dice el 7º día. ¿Y el 7º día cuál es? El sábado, el que conocemos hoy como sábado. Entonces, el día 7º será santa convocación. Y como es santa convocación, ¿eso qué quiere decir? Que serán llamados los hijos de Dios a reunirse. Quien tenga la condición de hijo de Dios debe reunirse en Shabbat. Ahora, si no se cree hijo de Dios, no se reúne en Shabbat. Porque, Señor, ¿puedes hacer preguntas? Claro, aquí no tenemos el prohibido preguntar, ni el semáforo en rojo, ni la expulsión fulminante. Gracias. ¿Todos podemos ser hijos de Dios? ¿Todos tenemos la posibilidad de aceptar? Todos ¿Eso? tenemos la posibilidad. Ahora, en términos generales, todos somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios, ¿quiénes son? Los que deciden en su corazón, conforme a la palabra, seguirle, ¿sí? Guardarle, amarle y conservar lo que Él dice
que hagamos de Él mismo. ¿Qué es lo que Él dice que hagamos? Dice, cumple mi palabra. ¿Cuál? ¿Cuál palabra? Solo del Nuevo Testamento hacia adelante. Ok, pero si decimos toda, esa toda nos queda a veces grande. Porque cuando llegamos a algunos conceptos, decimos, no, esto no es para mí. ¿Sí? Entonces, todos tenemos la posibilidad de ser hijos de Dios, pero no todos lo son. ¿Cierto? Todos somos creación de Dios. ¿Se entiende? ¿Me hago entender? Sí. O sea, pero igualmente pero mi pregunta es, ¿Dios primero los escoge a nosotros, los ama? ¿O depende, los escogió a todos, depende de la posición. Y aunque nosotros tenemos el... ¿Buscarle? O sea, ¿Estás hablando de...? ¿Es nuestra decisión? Pues, ¿o es que ya Dios nos escogió antes? ¿Tú qué crees? Pero tú debes creer algo. Porque eso que me estás preguntando gira en torno a las posiciones teológicas y según lo que tú creas te centras en una. ¿Sí? Sí. Y tiene que ver con el orden del decreto eterno de Dios. ¿Sí? Primero nos escogió, luego nos santificó, luego nos redimió, pero no todos son así, hay más teorías. Entonces depende a dónde quieres llegar. Si lo que tú quieres decir es que si nosotros tenemos la necesidad de buscarle, sí. Sí. Pero yo te digo que la Biblia también dice que si Él no nos mirara, no podríamos hallarle. Sí, ¿Cierto? Sí, exacto. Entonces depende del punto teológico donde estés. Exactamente, tiene Okay. los dos puntos y quería saber cuál es el de ustedes. Yo creo genuinamente que el hombre creo en la soberanía absoluta de Dios. Y yo creo que Dios nos mira y que milagrosamente nosotros podemos mirarle a Él, ¿cierto? No depende del que corre ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Pero eso es hilar un poco muy delgado. Si quieres lo tratamos en otro espacio, porque ahí se nos va toda la clase. Ahí se nos va toda la clase. Y para llevarte a la comprensión necesito hilarte o conectarte con otras cosas. Porque tranquilamente por eso, es que este versículo, la Biblia no se trata de versículos, se trata de la unidad como tal. Y ahí cuando interpretamos a través de versículos, es que erramos. ¿Listo? Entonces, ahí está. Muy bien, entonces volvamos. Dice, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Días de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis, ¿cierto? Y dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Entonces el primero que se pone es Shabbat, porque es una fiesta transversal. Durante todo el año se va a estar dando. Pero eso está directamente ahí, no. Eso se ve desde el principio. Miremos Génesis capítulo 2, versículo 1. Génesis capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Para ver desde dónde se propone y se desarrolla Shabbat. Entonces, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Se acabó Elohim el día 7º, la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. 3. Y bendijo Elohim el día 7º y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho la creación. Luego, si somos cuidadosos y leemos con detenimiento, determinaremos que solamente él bendijo 3 cosas o santificó 3 cosas. ¿Qué? Al hombre y a la mujer. Correcto. Bendijo y santificó. Sí. La creación de los hombres, la creación de los animales, y también tiene que ver con el Shabbat porque producen vida. Ya hemos visto eso. Está el estudio de Génesis. No, si no está. Estuvimos en clase. Ok, listo. Entonces, desde Génesis capítulo 2 está propuesto Shabbat, día de reposo. Y dice, tranquilamente dice el versículo 3, día de reposo. Día de reposo es el día 7º. ¿Listo?
Ok, continuemos entonces, ya habiendo aclarado esta situación. Miremos algo en Levíticos capítulo 23. Vamos al versículo 34. Es clara la relación de fiestas, ¿cierto? Es clara la relación de fiestas. Levítico capítulo 23, versículo 34. Dice: dile a los hijos de Israel, en el día 15 de este séptimo mes es festividad de Sucot, por 7 días para el nombre de Jehová. Esta es traducción Kadosh, ¿cierto? Es traducción Kadosh. El Reina Valera dice, habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Y me llama mucho la atención, porque Sucot se celebra a los 15 días. Es algo que el Señor está diciéndole a Moisés que diga a los hijos de Israel. Nos da una fecha y nos propone el mes, ¿cierto? ¿Por cuántos días debemos celebrarla? 7 días, ¿cierto? Más el octavo, que es día de reposo. Ahora, la palabra Sukkot, ¿cierto? O más bien, la palabra que está en Reina Valera como tabernáculo es Sukkot en hebreo. Y la palabra tabernáculos es una palabra femenina del hebreo 5520. Y traduce lo siguiente: choza o guarida, cabaña, cortina, enramada, escondedero, morada, abrigo, tabernáculo, tienda. Sukkot traduce choza, guarida, cabaña, cortina, enramada, escondedero, morada, abrigo, tabernáculo y tienda. Entonces, cuando decimos que es la fiesta de los tabernáculos, ¿cuál es el tabernáculo? ¿Qué es un tabernáculo según la definición? ¿Es una fiesta? Claro que sí, pero es una fiesta de cabañas, de chozas, ¿cierto? Es una fiesta de cortinas, de enramadas, algo donde nos podemos esconder, algo donde es una morada temporal, ¿cierto? Una morada temporal. Abrigo, algo donde nos podemos, ¿qué? Abrigar. Entonces la intención es, bueno, ¿y por qué el Señor coloca esta fiesta? ¿Qué relación tiene con nosotros? ¿Por qué dice? Porque ahí dice, ¿cierto?, que es por estatuto perpetuo. Y cuando dice que es estatuto perpetuo, ¿hasta cuándo lo debemos hacer? Hasta siempre, ¿cierto? Eso dice, ¿en qué versículo fue que leímos? 41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Y dice, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo. Ahora, si es una fiesta que debemos desarrollar por estatuto perpetuo, ¿qué quiere decir? Que desde esa época hasta hoy, hasta mañana y hasta siempre, hasta que venga el Señor Yeshua y diga lo contrario si lo dijera, que aunque no creo. ¿Sabe por qué? Porque Sukkot representa que vamos a morar, a vivir con el Señor, ¿sí? Al estilo de la fiesta, el Señor en la mitad y nosotros alrededor. Eso es lo que representa Sukkot. Así que allá será un Sukkot perpetuo, eterno, ¿o no? Amén. Ahora, si yo no conozco la fiesta de Sukkot, si yo no realizo la fiesta de Sukkot, pues no estoy preparándome, ¿cierto? Porque las fiestas son ensayos, ¿cierto?, de las cosas por venir, o por venir, ¿cierto? Muy bien. Ahora, el versículo 41 dice, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Eso es totalmente claro. Y por eso nosotros hemos retomado y hemos decidido que celebrarlo.
Como Nehemías, ¿se acuerdan? Nehemías 8, sí. Cuando salieron ¿de dónde salieron? ¿De qué cautiverio? De Babilonia, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se fueron a Jerusalén, abrieron la Torá, encontraron los libros, ¿cierto?, de la ley y empezaron a leerla. ¿Y de qué se dieron cuenta? De las fiestas. Tanto es que celebraron Sukkot, ¿cierto? ¿Cómo? También Pesach y Sukkot. Empezaron nuevamente, después de haber vivido en cautividad por muchos años. ¿Cuántos años? Claro, 70. Sí, porque esa fue la profecía. Entonces 70, después de 70 años salieron sin horizonte porque estaban en otro contexto. Como nosotros anduvimos en alguna oportunidad en otros contextos, desconociendo en gran parte por voluntad las ordenanzas del Señor. Entonces esto es estatuto perpetuo. Ahora que lo conocemos, o cuando lo conocemos, debemos empezar ¿a qué? A celebrarlo. Cada año mejor que el anterior. Cada año mejor que el anterior, hasta que el Señor venga, ¿cierto? El versículo 42 dice: en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. ¿Sí dice así? Amén. Entonces fíjense que la palabra, ahí hay una palabra que me llama la atención y dice habitaréis. Y la palabra habitaréis viene de una raíz o de una palabra hebrea, ¿cierto?, que traduce todas estas palabras. Lina, por favor, ¿me ayudas? Habitaréis, Hebreo 34:27, Yashab, raíz primaria, propiamente, sentarse, específicamente como juicio, en emboscada, en quietud. Por implicación, morar, permanecer, causativo, establecerse, casarse, acampar, acostumbrar, afirmar, asentar, asiento, bajo, colocar, condición, dejar, disfrutar, encerrar, esperar, establecer, habitante, habitar, hallar, inhabitada, llegar, mantener, morada, morador, morar, parar, parte, pasar, permanecer, persistir, poblar, poner, posesión, presidir, quedar, reposar, residir, resistir, rodear, salvar, sentar, situación, tener, tierra, tomar, vecino, vivir. Vivir. ¿Te gusta esta definición de Strong? Porque él lo único que hace es presentar las posibles traducciones, ¿cierto? O como más bien se podría traducir. Y resalté algunas. Para la palabra, por ejemplo, sentarse. ¿Y qué implicaría la palabra habitaréis en relación a sentarse? Quiere decir tomar su tiempo, ¿cierto? Descansar bajo esa suca o bajo ese tabernáculo, porque dice en tabernáculos estaremos sentados, ¿sí? Habitaréis. Pero también sirve para afirmar. ¿Afirmar qué? ¿Para qué se hace el azúcar? ¿Para pasarle chévere? ¿Para decorarla de frutas? ¿Sí? ¿Para decir, ay, yo soy un buen creyente? ¿Para que me vean otros que soy un buen arquitecto o un ingeniero civil interesante? Ok, porque en esta fiesta hay un propósito específico, como en todas las fiestas, y es recordar la historia del pueblo. Porque cuando uno olvida, es tendiente ¿a qué? A repetir las cosas. Entonces debemos afirmarnos en la fe bíblica, ¿cierto? Y analizar los conceptos que están en ella. Hay otra, morada, claro, porque implica que permanecer en ella. Yo moro dentro de la suca o dentro del tabernáculo, ¿cierto? Y cuando uno mora en algún lugar, establece acciones o realiza acciones naturales, ¿sí? En medio de esa morada, de esa habitación. Así que debemos familiarizarnos con tal situación. Pero también es para reposar, porque el Señor también nos llama a esa situación. Debemos aprender a reposar en el Señor. No lo hacemos.
aunque digamos, yo confío en el Señor, ya he comprobado, y lo puedo comprobar cuantas veces quiera, que no confiamos en el Señor. Sí. Porque si muchos confiaran en el Señor, estarían celebrando Sukkot 7 días sin importarles nada. ¿Sí o no? Pero ¿qué están haciendo? Ay, estoy pensando en mi jefe, en mi familia, en el lunes, qué voy a hacer el sábado, que no hay libertad para hacer. Cuando el Señor dice, confía en mí y yo me encargaré. Si tú confías en mí, yo me encargo de sus asuntos. ¿Es lo que dice? Claro que sí. Pero todavía no. Dice salvar, desde luego nos lleva. El observar, el obedecer, nos lleva a salvación. Ya hemos hablado de esto antes. Sí, obviamente, por gracia sois salvos. No lo negamos. Profundamente. Por gracia, porque el Señor hizo esa obra perfecta en nuestras vidas. Pero si Él hizo esa obra en nuestras vidas, también dice la Biblia que hizo obras desde antes de la fundación para que sus hijos, los escogidos, ¿qué? Las hagan. Entonces las obras también tienen que ver con la relación que tenemos con Dios. No se trata de tirarme encima de una cama y esperar la segunda venida. Porque no es eso lo que está buscando el Señor. Y definitivamente vivir en relación al Señor. Habitaréis, es la palabra que selecciona el Padre para decir en tabernáculos habitaréis. Una relación continua con Dios, es lo que está diciendo, una relación continua con Dios. Dice, en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Las fiestas están llenas de enseñanza que Jehová quiere que no olvidemos. Por eso es muy importante que las cumplamos. Ahora, si no nos interesamos en ella, no vamos a encontrar muchas cosas que Dios quiere que sepamos. ¿Quién ha aprendido en medio de o celebrando las fiestas de este lugar? Gracias por esos 2-3 manos que se levantaron. ¿El resto son nuevos? ¿O no han querido aprender? Porque yo sigo desde hace 3 años aprendiendo cada fiesta. ¿Sí? Ya a estas alturas de la vida ya deberíamos saber que hoy deberíamos tener los ramos. ¿Por qué? Porque los ramos se baten todos los días. ¿Sí es así o no es así? Sí. Ahora, hoy los dejamos aquí, ayer los dejamos acá porque íbamos a reunirnos y mañana posiblemente también. Pero se los tendrán que llevar por la noche del sábado. ¿Para qué? ¿Y qué fin tiene el batir los ramos? ¿Cómo? Bendecir al pueblo, sí, orar por el pueblo, ¿cierto? Sí, acuérdense en lo que hicimos anoche. O lo hicimos hacia todos los puntos. Correcto. ¿Por qué? Porque allá están el pueblo del Señor está regado en todo el mundo. No sabemos dónde hay pueblo de Dios todavía, ¿o sí? Yo soy de los que creo plenamente que el Señor tiene hijos en todos los lugares, en todas las religiones. Y en su momento adecuado, ¿qué hará? Nos llama por nombre propio. Nos llama por nombre propio. Y dice, te he permitido, ¿cierto?, desarrollar tu vida así. Ahora, que permita Dios que estemos allí o allá no es coincidencia. Yo podría mirar de aquí para atrás mi vida y todo me ha servido. Todo me ha servido. Es más, a ustedes les ha servido que yo haya vivido lo que he vivido. A muchos de ustedes. ¿Sí? Porque el Señor me ha enseñado a través de mi vida y a mi esposa también. Entonces, hoy nos reímos de las dificultades que posiblemente hayamos pasado y damos gracias al Señor porque entendemos los propósitos de Dios. Entonces, las fiestas están llenas de enseñanzas que el Señor quiere que no olvidemos. Oído, Él no quiere que olvidemos. No podemos en un año, si todavía estamos acá, ¿sí?, decir, venga,
¿qué es lo que se hace en Sukkot? Ya deberíamos saber, o por lo menos lo que hemos mirado hasta ahorita. Si se nos olvida, ¿qué hacemos? Primero a la Biblia, ¿cierto? Relación con todas las fiestas. Y si no les queda muy claro, ahí hay uno que otro video en YouTube, en el canal de YouTube, donde pueden ver, ¿cierto? En las listas, está por listas de reproducciones, fiestas. Ahí están las fiestas que podemos empezar a mirar. Es muy importante que las cumplamos, tenemos que cumplamos. Por ejemplo, Sukkot nos habla de habitar en tabernáculos por 7 días y el octavo, ¿qué? Reposo, ¿cierto? 7 días habitando en tabernáculos y el octavo reposar. Bueno, ¿y eso qué implica? Ya sabemos y ya hemos dicho, 7 significa perfección, ¿o no? Claro que sí. El número 7 significa perfección. El Señor a través de toda su palabra lo ha dicho. Y 8, nuevo comienzo, ¿cierto? 8 significa nuevo comienzo. Luego, si unimos eso en el contexto, entonces habitar en perfección para esperar el nuevo comienzo con nuestro Salvador. Es lo que propone la fiesta. Es lo que propone la fiesta. Habitar en perfección en medio del azúcar, ¿cierto? Para esperar un nuevo comienzo. ¿Estamos esperando un nuevo comienzo? Yo sí. ¿Cuándo va a ser ese nuevo comienzo? Cuando venga el Señor Yeshua. Entonces ahí vamos a decir, Señor, este es nuestro comienzo, porque habitaremos con Él. ¿Quiénes? ¿Todos? No, no todos. Lastimosamente no todos. Solo habitaremos con el Señor los que se ajusten a los parámetros de esta iglesia. ¿De la iglesia del lado? ¿De la iglesia católica? ¿De la iglesia musulmana? Los que se ajusten a los parámetros de este libro. Luego, si cada uno de nosotros queremos estar en ese día ya, pues debemos buscar cómo me debo comportar en este libro. ¿Qué debo hacer en este libro? Guiarme o guiar mi vida por lo que dice este libro, no por lo que yo crea. Ahora, si lo que usted cree, si lo que usted cree se ajusta a este libro, amén, amén, porque va bien. Pero si lo que usted cree no se ajuste a este libro o a esta Biblia, pues a Dios le tiene sin cuidado, ¿sabía? Es así. Habitar en perfección para esperar el nuevo comienzo como con nuestro Salvador. ¿Listo? Ahora, ahí está. Que habitemos en tabernáculos nos permite recordar que nuestro Padre quiso habitar con nosotros en medio de su pueblo. ¿Sí o no? Vamos a mirarlo. Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. 25 del 1 al 9. A ver, entonces, Javier, por favor. Y Adonai habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda, y esa es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro y plata y cobre, y jacinto y púrpura y carmesí, y lino fino y pelo de cabras, y cuero de carneros teñidos de rojo, y cuero de tejones y madera de sitim, aceite para la luminaria, especies para el aceite de la unción y para el sahumerio aromático, piedras de onix y piedras de engastes para el efod y para el racional, y me han de hacer un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del Mishkan o del tabernáculo, y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Eso es. Entonces, mire lo que está diciendo. Dice, son ofrendas para el tabernáculo.
se iba a construir el tabernáculo. Y dice, el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel. ¿A quién le dijo? ¿Quiénes deberían haber construido el tabernáculo? Los hijos de Israel, ¿cierto? Porque es el tabernáculo de su Dios. Es el tabernáculo de su Dios. Dice, de todo varón que le diere de su, ¿qué? Voluntad, ¿cierto? O sea, es algo que sale de algo voluntario. No es como se suele pedir hoy en las iglesias o en algunos lugares. ¿Cómo se suele pedir hoy? Con manipulación. Ok. Queremos construir, queremos comprar un lote. En este lado los que pueden dar 5 millones de pesos. En este los que pueden dar 10 millones de pesos. En este los que pueden dar tantos millones de pesos. No tiene, por fe, venda lo que tenga y tráigalo acá. Se ha escuchado, ya lo mostramos, ¿no? La vez, hace poco hicimos una enseñanza sobre eso. Entonces, no, es de manera voluntaria. Pero también esa voluntad, esa manera voluntaria tiene una implicación ¿en dónde? Dice, que le diere de su voluntad de corazón. De corazón. Así que si usted da voluntariamente, pero su corazón está pensando en otra vaina, mejor no dé. Debe haber unidad entre su corazón y su acción voluntaria. Porque el corazón, allá donde está el corazón es donde realmente Dios identifica a los verdaderos creyentes. Allá, en el corazón. Ahora, ¿por qué es tan difícil ver el corazón? Porque es algo que está al interior del hombre. Y del interior es que salen las cosas malas. Ahora, nosotros no podemos verlo. Pero el Señor sí. Y a Él no se le puede engañar. Dios me ha regalado una enseñanza y es no fijarme en la gente que da. No me interesa la gente que da. Sí. Me interesa la gente que espiritualmente muestra realmente acciones de espiritualidad. Que obedece. Sí. Entonces yo he estado tranquilo en eso. Yo he estado tranquilo. Y varios de ustedes han entrado a hablar conmigo a decir, pero pastor, ¿usted por qué no dice desde el púlpito? Tiene que decirnos que demos, que tenemos que dar. Eso lo dice la Biblia. ¿Sí? Ya tengo como que una enseñanza de eso. ¿Sí? En Génesis capítulo algo, cuando Abraham, ¿cierto?, dio los diezmos. Pero eso es algo que radica en el corazón. Radica en el corazón de las personas. Y créame que yo no puedo cambiar su corazón. El único que puede cambiar su corazón es la obra del Rúa, ¿cierto? Pero usted tiene que poner de su parte. Y ver necesidades. ¿Será que necesitamos cosas acá? ¿Qué necesitamos? Un lugar. Un lugar. Hoy falta mucha gente. Sin embargo, yo de aquí veo como medio lleno todo. Sí. Si éramos todos, no cabemos. Yo creo que no. Entonces chévere, porque entonces jugamos a la cajila turnada. Oh, este sábado viene uno y el otro sábado viene otro. No. Entonces, oído lo que estoy diciendo. Y esto es lo que se colocó. Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles, Y el versículo 8 dice, ¿qué dice el versículo 8? Y harán un santuario para mí. ¿Sí? Y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El Señor quiso desde un principio habitar en medio de su pueblo y lo hizo a través del tabernáculo, cuando estaba el tabernáculo. Tanto es
que así más o menos se presentaba. El tabernáculo en la mitad, y alrededor del tabernáculo, ¿qué había? Las 12 tribus de Israel, ¿cierto? En cada uno de los lados estaban los hijos Moisés, Aarón y los hijos de Aarón, ¿cierto? Porque eran los que deberían estar en primera instancia cerca del tabernáculo. Y alrededor, si contamos, ¿cuántas tribus hay? 12. Entonces Rubén, Simeón, Gad, Zebulón, Judá, Isaacar, Neftalí, Aser, Dan, Manasés, Efraín y Benjamín. Ahí están las 12 tribus del Señor. Las tribus que se van a tener que ver levitas. Dentro de las tribus, obviamente, sí. Ahí están. ¿De dónde salen los levitas? De Aarón. De Aarón, ¿cierto? Entonces, ahí está. De Aarón y sus hijos. Ahora, si miramos el diseño, para necesidad, ¿cierto? Y cobertura de la palabra del Señor, siempre debe haber hombres con condición de levitas. Hombres con condición de levitas. Que realmente enseñen la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, por esto también esta fiesta tiene que ver con tabernáculos. Tabernáculos. Miremos en qué sentido. Por ese deseo del Padre de querer morar con nosotros, envió a su Hijo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Y cómo evidenciamos eso? Miremos Hebreos 3:6. Leamos Hebreos 3:6. Capítulo 3, versículo 6. Leamos desde el 1 hasta el 6 mejor. Entonces, Víctor, por favor. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote en nuestra profesión, Yeshua HaMashiach, el cual es fiel y el que constituyó como también lo fue Moshe en toda la casa de Elohim, porque de tanto mayor gloria que Moshe es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero que hizo todas las cosas es Elohim. Y Moshe, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Elohim como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero el Mashiach, como hijo de su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Eso. Entonces fíjense que hay una relación entre la obra de Moisés y la obra del Señor, ¿cierto? Diciendo que el Señor tiene mejor estado, mejor posición, mejor ministerio, ¿cierto? Que la de Moisés, sin decir que Moisés no funcionó. Porque es claro que dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Elohim. Moisés fue fiel, ¿cierto? Y el versículo 6 dice, pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos, ¿quiénes? ¿Y una casa es para qué? Para morar. Una casa es para morar. Somos la morada del Rúa, ¿no es verdad? Somos la morada del Rúa. Entonces, en ese sentido, el Señor Yeshua afloró, evidenció, ¿cierto?, lo que estamos mirando desde el Antiguo Testamento. Por eso es que el Nuevo no se desconecta del Antiguo para nada. Al contrario, para entender el Nuevo tengo que conocer el Antiguo. Fue el propósito de Dios, siempre. Morar en medio de su pueblo. Ahí. Y está diciendo, el cual somos nosotros, si retenemos firme, ¿hasta el qué? Dice firme hasta el fin la confianza y el gloriamos en la esperanza. Dice,
Otra vez va a leerlo. Pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, ¿cierto? Entonces fíjese que esta acción de mantenernos en la casa tiene una hilación o una relación con mantenernos, ¿cierto? Retener algo, retener firmemente esa confianza que debemos tener en el Señor, plenamente, ¿cierto? Y eso lo hacemos a través de ¿qué? De sus mandatos, de sus ordenanzas, no hay otra manera. Dice 1 Corintios 6, 19, 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo, mi querido hermano, y el mío, no son suyos, son de Dios, porque Dios los compró por precio no barato, ¿cierto? Los compró por precio de sangre, y sangre costosa, la más costosa, ¿sí? Así que cada vez que pecamos deliberadamente, Señor, perdóname, pero escupimos, ¿cierto?, la cruz del Mesías. Suena fuerte, suena duro, pero es la verdad, y lo digo así para que usted sienta el sentido, tenga la connotación. Ahora, ¿pecamos deliberadamente? No me conteste. Por favor, piénselo. Yo sé que Dios dice que no fornique, sino que me debo ¿qué? Esperar hasta casar. Pero es que yo lo amo tanto, o yo la amo tanto, que Dios entiende. Dios no entiende. Lo que entiende Dios es que están fornicando. Si te das cuenta, eso es pecar deliberadamente. O robar. Uno sabe que lo que es Sabiendo, correcto, sabiendo lo que es malo, decide hacerlo. Realmente, lo que está en Primera de Juan. ¿Primera de Juan qué? ¿Qué dice? Vamos, miremos Primera de Juan. Primera de Juan. Busquemos Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. todo aquel que comete pecado y Eso es. Ahí está. ¿Qué es pecado? Ir en contra de la ley. ¿Cuál ley? La palabra de Dios. Todos los mandamientos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él, hablando del Mesías, ¿no? Volvamos nuevamente a 1 Corintios 6:9. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Lo sabemos, ¿sí? Y si somos templo del Espíritu Santo es porque Dios habita, el Espíritu habita en medio de nosotros. Debemos tener cuidado con lo que estamos mirando. Eso es Sukkot. Eso es lo que la fiesta propone. Un pueblo que habita, ¿cierto?, en medio de cabañas, de sucas, recordando el momento en que el pueblo salió de Egipto. ¿Lo estamos haciendo? Si recordamos, ¿cierto? Si glorificamos a Dios, porque mire el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí lo estamos haciendo? ¿Sí estamos glorificando a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu? ¿O estamos jugando nuevamente al creyente piadosito? Ese que viene en cada fiesta, en cada Shabbat, pero a la hora del té, en relación de su vida semanal, infringe totalmente el precepto de Dios. Debemos
mirarlo, debemos mirarlo. Levíticos, volvamos, Levíticos versículo 23, versículo 42. Dice: en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, dice Levítico capítulo 13, que es el versículo que estamos mirando. El orden de la fiesta es muy importante. El orden de la fiesta es muy importante. ¿Sí? O más bien, las fiestas tienen un orden porque determinan algo. Para este caso, yendo no tan lejos, Yom Kippur, ¿cierto? Es importante porque evidencia nuestro pecado. En Yom Kippur nosotros miramos el pecado reciente que hemos tenido y le pedimos perdón al Señor, ¿sí? Y hacemos eficaz, o no eficaz porque siempre lo ha sido, pero más bien nosotros podemos ver la misericordia de Yeshua en pleno, ¿cierto? Porque aún cometemos pecado. Levante la mano el que no comete pecado. ¡Ah! Pecadores. Todos, ¿cierto? Todos. Entonces Yom Kippur es una fiesta que nos permite saber que aún cometemos pecados y que la obra del Mesías está más viva que cualquier otra situación del mundo, ¿sí? Porque aún lo necesitamos, porque sin Él no podremos estar delante de Dios el Padre, ¿cierto? Ahora, después de Yom Kippur viene Sukkot, ¿cierto? Para garantizar que cuidemos de nuestra vida, pues solo de esa manera podremos habitar con nuestro Dios. Fíjese cómo es el Señor de interesante y cómo propone el orden. La fiesta donde valida nuestros pecados, Yom Kippur. Y después coloca la fiesta donde debemos habitar en cabañas y mirar la necesidad que tenemos, ¿cierto? De anhelar que el Señor viva dentro de nosotros, ¿sí? Porque es una relación. Sukkot no solo se hace para, ay, estoy haciendo la cabaña, mire cómo me quedó, y chicanear, porque pude hacer la cabaña o la azúcar. Se hace porque se necesita una confrontación y una necesidad de que Dios habite en medio de nosotros, para que nos santifique hasta el final, ¿cierto? Es un termómetro que debemos validar y que debemos cuidar. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 23. Primera de Tesalonicenses 5, vamos a mirarla. Esta carta que nos gusta tanto. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 23. A ver, David, por favor, fuerte. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis a las profecías, examinad de todo, retenedlo bueno, absteneos de toda expresión, y el mismo nos de paso santifica por completo y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yeshua. Amén, amén. Entonces mire lo que está proponiendo estos versículos. No apaguéis el espíritu. Ahora, es secuencial, ¿no? Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, eso quiere decir que está dentro de nosotros. ¿Cuál es la sugerencia con la cual empieza estos versículos? Ahora, ¿cómo puedo apagar el espíritu? ¿Prendido? ¿Apagado? ¿Prendido? ¿Apagado? Contristar la vida. Sí, ok. Cuando pecamos. Cuando pecamos, ¿cierto? Digamos que no permitimos en medio de todo que el espíritu se sienta cómodo en donde está habitando. Porque necesita un lugar apartado, por eso necesita santidad. Eso propone el templo, ¿no? El tabernáculo. Sí, el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. El atrio es donde está todo el mundo. Sí, bueno,
el patio donde están casi todo el mundo, no todo el mundo. Luego viene el lugar santo y luego el santísimo lugar santísimo, que está restringido a ¿quién? Al sacerdote, a su sacerdote, Ya, entonces no tenía ¿cierto? que ser un sacrificio. Al sumo sacerdote. Yom Kippur. Limpieza. Yom Kippur tiene que ver con eso. Entonces, no apaguéis el espíritu. Ahora, estamos en este mundo hoy cuidando de esta recomendación. ¿Sí estamos esforzándonos por no apagar el espíritu continuamente? ¿O parecemos la propaganda? Prendido, apagado, prendido, apagado, prendido. Venga, no podemos decir eso porque está... ¿Sí? ¿Ah? Entonces, porque es interesante, no apaguéis el espíritu. También cuando decimos mentiras, ¿cierto? Cuando vamos en contra de la palabra de Dios, cuando ofendemos al papá o a la mamá, cuando hay muchas maneras en las cuales se evidencia eso. Dice, señora. También el espíritu no se puede apagar por no solo pecar, sino por no hacer lo bueno. Sí, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y que es lo bueno y que es lo malo, pues lo bueno es la voluntad de Dios. Ok. Lo contrario a eso es lo malo. Ok, miren, ahí es donde debemos tener cuidado, ¿cierto? Porque según los preceptos del mundo, todo es relativo, lo bueno es relativo. Para usted es bueno una cosa, pero para otros no. Pero no, nosotros que somos creyentes y observamos las cosas del Señor, sabemos cómo podemos determinar lo que es bueno y malo. Y la única manera donde podemos llegar a realidades es mirando la palabra del Señor. Porque ella gobierna sobre todos los reinos, sobre todos los hombres, sobre todas las cosas. Lo que dice que ahí es malo, y lo que dice que es bueno, es bueno. ¿Comer cerdo es qué? Malo. ¿Por qué? Está prohibido. Porque la Biblia dice que está prohibido. Y también tiene sentencia fuerte y dura. Y cuando Jesús habla en el Nuevo Testamento del sistema de los sacrificios, Hechos 10, mi querida hermana. ahí entonces Estamos acostumbrados a leer solo pedacitos, pero si leemos el contexto, nos damos cuenta que no está hablando de eso. Está hablando de la predicación del Evangelio a los gentiles. Hechos capítulo 10, ¿cierto? Miren, para validar, Isaías 65, versículo 4. Oíd, Isaías 65, versículo 4. Solo para mencionar algo. Dice: que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de ¿qué? Y en sus ollas hay caldos de cosas inmundas. Se da cuenta que literalmente dice el Señor no al cerdo, además de Levíticos capítulo 11. Señora, señorita. Y además que pues en Mateo 24, cuando habla de la abominación desoladora, cuando hace mención al libro de Daniel, está hablando del sacrificio que se hizo del cerdo en el templo. Sí. Y pues obviamente sí, fuera de eso se fue pues, una abominación. Ok. Bueno, entonces, No hay una cosa más terrible que esto, ¿no? entonces, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Sí. al comer pues cerdo, pues indirecta, bueno, tendría, sí, o sea, estaríamos haciendo prácticamente lo mismo, porque estaríamos dejando que un alimento impuro pues entre a nuestro cuerpo también. Correcto. Entonces eso es. Voy a apagar este celular que está que me llaman. Ahí viene de dónde. Claro. Perdón, Señora. sí, para contestar a la hermana que está ahí,
para que ella revise todo el capítulo de Hechos 10. Todo en su contexto es el que habla sobre la mala interpretación que la iglesia cristiana se ha dado a la comida prohibida. Pero no solo la iglesia cristiana. Sí, pero más que todo porque ahí fue donde nosotros aprendimos, ¿no? En mi caso particular, que yo salí de ahí y que se me enseñó que yo podía comer de todo. Entonces, yo vine a conocer que no fue acá la raíz hebrea. Ok, un texto descontextualizado. Muy bien, gracias, hermana Alba, es verdad. Entonces, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, abstenerse de toda especie de mal. Mire, cuidarse de toda especie de mal, eso es cuidarnos de hacer el mal, pero realmente no nos cuidamos de hacer el mal. Somos más tendientes a dar rienda suelta. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Se entiende lo que es irreprensible? Sin reprensión. Que nadie pueda señalarlos, ¿cierto? Que nadie pueda decir, esa barba... para la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Fíjense que todo tiene un fin específico y es la venida del Señor. Porque ahí está la parábola de las 10 vírgenes. Y sabemos ya que la parábola de las 10 vírgenes eran creyentes, las 10. Todas eran creyentes. La diferencia entre ellas, ¿cuál era? Que unas observaban y estaban preparadas. La otra, dejémoslo a ver qué pasa. Claro, porque todas sabían que tenían que tener aceite. Es más, hablaban entre ellas, tenían una relación directa entre ellas. Estaban esperando ¿a quién? Al esposo. Pero unas fueron cuidadosas de esta manera, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, mientras que las otras de chéveres nos han hecho un daño terrible al decirnos en muchas congregaciones que ahora de chévere vivimos la vida. Eso no es bíblico. De chévere nada, Señor. Se ríe antes, es una mala iniciativa. dígalo. Yo me leí un poquito, señor, todo bravo. Todo serio. Es muy difícil a veces, yo creo, entendiendo las otras iglesias, porque venimos también de iglesias cristianas, y de pronto hablarle tan fuerte a una persona nueva. Sí. Entonces, creo que también hay propósito en iglesias un poco más light, atraer a personas que no conozcan del evangelio y después sí van madurando, creo yo. Hay algo. Yo veo propósito en esas iglesias aún así. Hay algo que uno debe hacer. Hice una enseñanza hace poco de esto, ¿no? Hice una enseñanza, está grabada en un video, de la manera como debemos acercarnos a las personas, y debemos hacerlo respetuosamente, no imponiendo las cosas. No hay peor cosa que alguien que solo quiera decir. Un diálogo significa eso, a través de la palabra, ¿cierto? Pero si yo estoy interesado solo en decir y en decir, no hay diálogo, ¿cierto? Ahí hay una pelea, hay una confrontación o cualquier otra cosa. Sin embargo, tengo una regla específica para compartir la palabra del Señor. ¿Cuál? Jocosamente, al son que me toquen, bailo. ¿Qué quiere decir eso? Depende de la persona con que esté hablando. Esa misma persona va mostrando el interés, ¿cierto? Y de acuerdo a ese interés yo le voy compartiendo, ¿sí? Aunque eso no quiere decir que hay cosas puntuales que yo digo que lo llevan porque siempre lo hago. Tú preguntaste ahorita, te digo, ¿cuál es tu posición? ¿Sí? Es la manera en que yo lo hago, porque yo necesito que más que respuestas que yo dé, la gente llegue a sus respuestas.
porque así es que logramos el verdadero conocimiento. Cuando tú tienes una pregunta y llegas a la respuesta a través de lo que dice la palabra del Señor. Entonces es la mejor manera de hacerlo, ¿cierto? Y es de manera respetuosa. Yo le pregunto y ella me va diciendo, yo voy orientando las cosas. Sí, somos profesores. Sí, somos profesores. Todos tenemos que tener la habilidad de ¿qué? De saber compartir, porque para eso fuimos llamados, a llevar las buenas nuevas del Señor. Pero no es con esa mano, es que si no dice Yeshua te pierdes. De aquí en adelante, toma, recibe. ¿Cierto? No se trata de eso. Se trata de que a través de la razón nosotros encontremos esas respuestas y que las empecemos a aplicar. En últimas, que seamos obedientes a Dios. Vuelvo y les digo, y no me canso de repetirlo, es necesario primero agradar a Dios antes que a los hombres. Y eso tiene un peso profundo, porque hay que mirar si lo estamos agradando a Él o a los hombres. Entonces, continuemos entonces. ¿Qué hora? Ya apagué el celular, no puedo ver la hora. Son las 5:36. Ok, estamos hasta las 6:04. Sukkot tiene que ver con ser consciente de que viviremos con nuestro Dios si cuidamos nuestra casa. ¿Sí o no? Sukkot tiene que ver con ser consciente de que viviremos con nuestro Dios si cuidamos nuestra casa. Éxodo 29, 44 al 46. Dice: y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Y conocerán que yo soy Jehová su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Elohim. ¿Qué está diciendo el Señor? Él santificará, ¿cierto? Él santificará el tabernáculo de reunión, ¿sí? Y dice que el Señor habitará entre los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta nuevamente que el Señor pretende eso? Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Dios quiere ser nuestro Dios. De pronto, quienes no queremos que sea nuestro Dios somos nosotros. O quizás queremos un Dios que nosotros estemos formando. Un Dios que se ajuste a mis requerimientos. Un Dios que me permita que bailar, gozar, comer, viajar, no guardar Shabbat. Ese es un Dios, porque Dios es amor. Siempre lo dicen, ¿cierto? Pero no. El Señor, por su carácter de ser Dios, dice, y lo que dice lo debemos hacer. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Elohim. Dios, que es el perfecto maestro, nos enseña. ¿Sí? Si habitamos al lado de Él, conoceremos de Él. ¿Por qué no conocemos de Él? Porque andamos por el borde del campamento. Andamos por el borde del campamento y no nos queremos acercar a las tribus del Señor. ¿Se dan cuenta? Simplemente le sonreímos a uno y al otro y amén, gloria a Dios. Ah, ese es Dios. Sí, allá se ve el fuego, la nube, grandioso, pero no tomo el tiempo para comprender esas cosas, ¿cierto? Para palpar la grandeza de Dios y para decir, Dios, como tú no hay otro, como tú no hay otro. Entonces, Él habitará. Dice, ahí sabremos que Él
es nuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová. Ahora, aquí hay una propuesta interesante, hablando de que los saqué de la tierra de Egipto, porque lo está diciendo, ¿cierto? Y esa frase me llama mucho la atención, y también la encontramos, ¿en dónde? En Levítico 23:43, ¿sí? Dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Elohim. ¿Se ve bien los colores? Sí. Bueno, ok. Entonces, aquí encontramos el para qué de la fiesta. El para qué de la fiesta. Estamos hablando de Sukkot, ¿sí? Y tiene un propósito para que vuestros descendientes... ¿Qué pasa con vuestros descendientes? ¿Qué deben saber los descendientes? La verdad, la palabra. Que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Ahora, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué de gracia tiene que nos haya hecho habitar en tabernáculos? Para que aprendamos de esto. Primero miremos lo que tiene que ver con descendientes. Entonces, Jennifer, por favor, ayúdeme ahí con esa... Descendientes, propiamente una revolución de tiempos. Era generación, también una vivienda, era generación, linaje, morada, nación, descendientes, posteridad, sí. Entonces la palabra relaciona varias cosas. Tiene que ver con una edad, era o generación. Entonces hay una proyección o una prolongación de nacimientos o de personas, ¿cierto? Dice una vivienda y eso implica que debemos morar bajo ella, ¿cierto? Edad, generación, linaje, el linaje de Dios. Morada, nación, descendiente, posteridad y siglos. Cuando se habla de descendientes, quiere decir la continuidad de nuestro pueblo. Ahora, yo quiero preguntar, ¿nosotros estamos ahí en esa palabra descendientes? Amén. ¿Somos descendientes de ese pueblo? Amén. ¿O no? Amén. Claro que sí. ¿Cómo lo podemos ser? ¿O por qué lo somos? Por medio de Yeshua. Porque el Señor Yeshua nos permite y nos da la entrada, ¿cierto? Nos da la entrada. Ahora, ya lo he dicho, podemos ser línea directa y conocernos o ser de la casa de Israel. ¿Quién lo sabe? Aquí, ¿quién se ha hecho la prueba de sangre? Nadie, ninguno. Pero si nos hiciéramos la prueba de sangre, seguramente más de uno determinaría que es judío. Sí. Por ahí están que me dicen, hágase la prueba. A ver, ¿qué? Por la prueba o sin la prueba, yo ya soy hijo del Señor. ¿Por qué? Porque sigo a mi Dios. Porque decidí en mi corazón abrirle la puerta al Señor y decir, entra, gobierna. Cumplir la palabra del Señor en todas las medidas que pueda. Celebrar sus fiestas. Hoy estamos acá, ¿no? Yo quiero decir que me están llamando del trabajo, no porque hoy se trabaja, ¿no? Entonces, eso es, a los descendientes, dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Entonces esta palabra está dirigida a los descendientes de Israel, nosotros, de una o de otra manera. No podemos odiar al pueblo de Israel, no podemos odiar a los judíos, no lo podemos hacer, porque la Biblia me dice que allá es donde debemos ser injertados, ¿o no? Así dice la palabra. Es más, no nos vamos a reunir en Bogotá cuando venga el Señor. ¿En dónde nos vamos a reunir? Dice la Biblia que seremos recogidos de todos los cuatro vientos, ¿cierto?, de la tierra. ¿Y a dónde seremos convocados? A Jerusalén, ¿cierto? O sea que por eso es importante aprender hebreo.
Sí, debíamos aprender, pero no por eso, porque allá todo será espiritual. Entonces, si en el capítulo 2 de Hechos, ¿cuál fue el milagro de capítulo 2 de Hechos? ¿Que empezaron a hablar lenguas sin fundamento? No. Hablaron lenguas humanas, persa, medo, ahí dice. No era una repetición de lenguas sin sentido, rakata, rakata, kataka, no. Eran idiomas como tal. ¿Y el milagro en qué consistía? En que ellos escuchaban, ¿cierto?, a hebreos hablando en su idioma. Posiblemente ellos estaban hablando un solo idioma, pero el medo lo escuchaba en medo, el persa lo escuchaba en persa, el griego en griego, y el que estaba hablando era uno. Ok. Gracias. Señor. Pastor, es que, por ejemplo, se habla de la Nueva Jerusalén y dice que tiene 12 puertas. Amén. 12. Entonces, digamos que, pues, yo vengo de una iglesia cristiana y demás, y de por sí ella, digamos que uno le enseña el hecho de que uno es el pueblo de Dios, el pueblo judío, y el otro es la iglesia de Cristo. Ajá. De Yeshua. Pero entonces, digamos ahí, en ese punto sí, eso lo escuché esta semana y lo vi en un video y me quedó sonando, quería preguntarle porque... La pregunta y la respuesta es fundamental. Dice que la ciudad tiene 12 puertas, ajá, no 13. Sí. Esas 12 puertas tienen nombres de quién. Cada puerta es una tribu del pueblo de Israel, y cada tribu va a entrar por su puerta correspondiente. Y nosotros... Ahora, la pregunta para todos los que piensan que somos la nueva iglesia, ¿cierto?, es por cuál puerta va a entrar. Si solo hay 12 puertas donde van a entrar las 12 tribus. Por eso es tan importante tener consciente o hacer conciencia de que nosotros debemos es unirnos a Israel. Hoy, nosotros, ¿bajo qué pueblo estamos? Si estuviera el rabino aquí, ¿qué diría? Benjamín, ustedes son Benjamín, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él es benjamita, ¿cierto? En medio de todo podría ser. Pero cada uno tenemos una historia y sabemos, ¿cierto?, de dónde podríamos venir. Todos venimos de Adán, ¿no? Entonces el Señor sí conoce nuestras líneas espirituales y reales. Pero podríamos acercarnos a una casa. Benjamín podría ser. ¿Listo? Señor. ¿Y en qué momento entonces, digamos, se separa el pueblo de Dios de los gentiles, de aquellos a los que no eran del pueblo judío, pero se les compartió el evangelio? Que de hecho Pedro y Pablo tuvieron una discusión ahí, porque Pedro decía que no, que primero la casa, y Pablo decía que no, que también los gentiles, y se toca el tema de los gentiles como... ¿Pero por qué hubo esa discusión? Por lo mismo que hoy hay discusiones, porque no obedecen o miran la palabra, ¿sí? No, es que los judíos primero. Por eso Hechos 10. Por eso Hechos 10, ¿cierto? Y por eso el ministerio, por eso el ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora, si somos cuidadosos, miraríamos el Antiguo Testamento y nunca se ha privado a los gentiles de formar parte de la casa. Es más, cuando salieron de Israel, ¿quiénes salieron? De Egipto, gracias. Los israelitas con extranjeros. Otras naciones, multitud de personas, naciones, ¿cierto? Entonces nunca se les... Es más, cuando se celebra Pesach, ¿qué dicen? Usted celebra Pesach, y si hay algún extranjero que quiera celebrar, ¿qué? Séale circuncidado. Y la misma ley sea para el natural como para el extranjero. Nunca se ha hecho excepción de personas, ¿sí? Porque en toda la Biblia. Entonces, si te das cuenta, no hay tal división. Siempre Dios ha querido al mundo como tal. El problema está en nuestros corazones, ¿cierto? Sí, entonces eso es. Ahora, tengo una enseñanza también que habla de las 70 naciones. ¿Ya la hemos repasado? Porque en esa enseñanza de Génesis
estudiamos que de la descendencia de Noé se abren 70 naciones que repoblaron nuevamente ¿qué? La tierra. Y por eso Sukkot, cuando hablaba ayer el rabino, que decía que 12 palmeras, ¿cómo es? 12 fuentes, 70 palmeras. 12 fuentes, 70 palmeras. ¿Y sabe cuál es la interpretación que yo le doy? 12 tribus para 70 naciones. Porque las 12 tribus son las albaceas de la palabra del Señor, quienes guardan la palabra del Señor y están ahí para darle de beber por medio de el linaje de Yeshua, ¿cierto? A las 70 palmeras que se convierten en las 70 naciones. Es mi manera humilde de verlo. ¿Listo? Y en el milenio vuelven a ser solo 70 naciones, no como en el día que ya hay 100 y pico. Ok, ahí son 12 casas, un pueblo. ¿Listo? Volvamos acá. Esta fiesta está dirigida a los descendientes de Israel. No hay nada que hacer. Entonces decimos, ¿qué debemos saber de los descendientes de Israel? ¿O qué debemos saber los descendientes de Israel? Que cuando nos sacó, habitábamos con él en Sucas, pero también que nos sacó de Egipto, porque la propuesta está diciendo, ciertamente, el Señor nos sacó, ¿cierto? Y nos sacó a habitar en Sucas. Pero también debemos recordar que salimos de Egipto. Así que esta fiesta también se propone para validar lo que pasaba en Egipto, ¿cierto? Entonces, ¿y qué implica salir de Egipto? La esclavitud. Ok, liberación, todo eso. Dejar las cosas, los hábitos, Idolatría. Ok, dice, ¿qué implica salir de Egipto? Éxodo 13:14. Éxodo 13:14 dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Está hablando de Pesach, ¿no? ¿Cierto? Y cuando tu hijo te pregunte mañana, ¿qué es esto? ¿Qué es este rito que tú haces? Tú le dirás, el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, ¿cierto? De casa de servidumbre. Luego, estar en Egipto implica, o más bien, salir de Egipto implica salir de servidumbre, ¿cierto? Salir de Egipto implica salir de servidumbre, de la esclavitud. Eso es lo que estaba pasando allá. La palabra del hebreo 56:50, ¿cierto? Que tiene que ver con servidumbre, tiene que ver siervo, sirviente, cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre, sierva, siervo, sirviente. Todo me lleva a un servicio que está dominado por otro, ¿sí? Yo sirvo para otro, para alguien más. Eso es servidumbre. Y en Egipto estábamos allá. Ahora, Éxodo capítulo 13, versículo 3, ahí mismo, dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Comer leudado implica, o más bien la levadura implica ¿qué? El pecado. Así que celebrar la fiesta de Pesach y de panes específicamente sin levadura quiere decir que estamos alejándonos del pecado, como Sukkot propone, ¿cierto? Recordar la salida de Egipto, porque debemos, ¿qué es lo que se recuerda? ¿Para qué se hace Sukkot? Para mostrarle a nuestras generaciones, ¿cierto? Que el Señor nos hizo habitar en medio de Sucas con él cuando nos sacó de Egipto. Es lo que dice Levítico 23:43 que estamos viendo. Se está
en servidumbre por causa del pecado, que es la levadura. ¿Sí o no? Cuando nosotros... Sí. No tengo. El contexto que cuando se habla en la Biblia sobre levadura, ¿cierto? Implica estar contaminado o tener acción de pecado, ¿cierto? Porque la levadura, ¿qué hace la levadura en una masa? Permea totalmente, ¿cierto? Y la infla. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas, ¿cierto? Empieza por un poquito de pecado domina todo el cuerpo. Por eso decimos en los términos bíblicos, ¿cierto?, que hablar de la levadura en la Biblia es hablar del pecado, ¿sí? Entonces, eso implica eso específicamente. Recordar Egipto es alertarnos del pecado que nos llevó a la esclavitud. ¿Por qué el pueblo de Dios fue esclavo? ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. No hay otra respuesta. Por pecado. ¿La desobediencia qué es? Pecado. ¿La idolatría qué es? Pecado, ¿sí? Eso es pecado. Ahí está. Entonces dice, implica también dejar de estar sometido a una voluntad ajena a la del Padre. Nosotros debemos mirar eso. Ahora, hay una pregunta. Esto no se ve aún en nuestra libertad. Nuestra libertad, hoy, ¿cómo es nuestra libertad? ¿Tenemos libertad? Pero no es que somos libres. Porque yo lo que veo en mis contextos y a mi alrededor y en este grupo es que seguimos siendo esclavos o estando en servidumbre en muchos aspectos. En muchos aspectos. ¿O no? Entonces, lo que deberíamos estar nosotros anhelando es lograr esa libertad. ¿Qué implica salir de Egipto? O nuevamente, en el momento en que podamos realizar sin ninguna presión, cohibición y con total libertad las fiestas del Señor, estaremos realmente libres. Mientras tanto, estamos sometidos a servidumbre. Eso es, hermana Alba. Alegóricamente estaba pensando que no es como un paralelo con lo que sucedió con Daniel cuando estaba en Babilonia, que seguimos sometidos a este sistema del mundo. Claro que sí. Pero la voluntad del Padre es que cuando venga el Mesías nos sacará precisamente para poder morar con Él. En esa suca eterna, creería yo. Claro que sí, pero debemos esforzarnos como Daniel. ¿Qué hacía Daniel? Cumplir con lo que le tocaba cumplir. ¿Qué hacía José? Cumplir con lo que le tocaba cumplir. Todos los hombres o los grandes hombres de Dios han cumplido con Dios. En medio de lo que estén. En la tierra donde estén, en el lugar que estéis. Entonces ahí debemos mirar. Mientras tanto, miremos nuestra condición y anhelemos nuestra total libertad, porque realmente eso es lo que debemos hacer. Mire, antes pensábamos así, estábamos cautivos por una manera de pensar. ¿Sí o no? Se nos ha presentado una oportunidad. ¿Qué debo hacer? ¿Seguir allá por agradar a un hombre? ¿Por agradar a un ministerio? ¿Por agradar a una persona específicamente? ¿O yo debo obedecer al Señor y anhelar esa libertad? Y en la medida en que el Señor me lo permita, dirigirme hacia esa libertad. Estas fiestas fueron tremendas porque cayeron en medio de la semana. Y ahí es cuando uno dice, Señor, realmente hay esclavitud en tu pueblo todavía. Hay esclavitud en tu pueblo. Porque no podemos, ¿qué? Adorarle libremente. Y me acordaba de las palabras
que se pronunciaron en Egipto: deja ir a mi pueblo a que me adore, ¿cierto? Fíjese que es la misma condición de Faraón, porque Faraón, que es este mundo, no nos está permitiendo adorar al Señor. No nos está permitiendo adorar al Señor. Pensemos en eso. Quizás podamos hacer lo que dice entonces Deuteronomio 16:14. ¿Qué dice Deuteronomio 16:14? Ya para acabar. Vamos acabando acá. Vamos, venga, permítame, Nauro. Deuteronomio. Capítulo 16, del 13 al 15, leamos. Leamos desde el 12 y dice: y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos, ¿cierto? Las fiestas solemnes de los tabernáculos las harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lugar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Elohim en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Elohim con todos los frutos y en todas las obras de su mano, y estarás verdaderamente alegres. Ahora el versículo 14 dice: y te alegrarás en tus fiestas solemnes. ¿Esta es una fiesta solemne? Sí. Amén. Es una fiesta solemne. Entonces me debo alegrar. ¿Quién es tú? La Biblia me está hablando a mí, ¿cierto? Es un diálogo entre Dios y yo. Tú, o sea, yo. Tu hijo, tu hija, para que no digan que las hijas no entran, ¿ya? Tu hija, tu siervo, pero también tu sierva, y el levita, porque es que fíjese que a veces dicen, eso se da mucho en el contexto en el cual vivimos, ¿no? Que el que se encarga de las cosas del Señor es el que menos tiene derecho de gozarse las fiestas, porque está, ¿qué? Ocupado. Miren. Miren cómo están adentro, ¿sí? Entonces, el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. Solo cuando encontremos realmente esa libertad, quizás podremos hacer esto. El versículo 16: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Elohim, en el lugar que él escogiere, y en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de la semana, en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Esa presencia de esas 3 fiestas la estamos anhelando, porque es cuando se construya el templo. Entonces tendremos que ir a Israel. Tendremos que ir a Israel, ¿a qué? A cumplir estas 3 fiestas. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Elohim, en el lugar que él escogiere. El lugar que él escoge se llama Jerusalén, su templo. ¿Por qué estamos celebrando Sukkot hoy acá? Porque no hay templo, y porque lo celebramos en el lugar donde habitemos. Ya lo vimos, ¿cierto? Al principio de esta enseñanza. Amén. Amén. ¿Se ha entendido? Amén. Entonces digamos amén. Vamos a colocarnos en pie. ¿Qué hora es? Ok. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar, y seguido vamos a tomar un tiempo para saludarnos y para tomar algo, y a las 7 en punto empezamos nuevamente con el servicio de Shabbat. ¿Listo? Puestos en pie, vamos a agradecerle al Señor por este espacio.
Oremos. Señor Padre y poderoso celestial, te agradecemos, Señor, por este rato, bendito Dios, donde nos has permitido, Padre celestial, estar, bendito Dios, cumpliendo tu fiesta, Señor, Sukkot, primer día de Sukkot, Padre. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres grande, Señor, y misericordioso para con nosotros. Te alabamos, Padre y poderoso celestial. Te alabamos porque eres bueno, bendito Dios, para con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guardes, bendito Dios, del mundo, Padre celestial. Nunca que no nos quites, Señor, sino que nos guardes, Padre celestial, porque el mundo es hostil, Señor. Tú sabes, bendito Dios, que hoy estamos tratando de agradarte, Padre y poderoso celestial. Yo te pido una bendición, bendito Dios, para cada uno de los que están aquí, Rey de la Gloria, por su obediencia, Padre y poderoso celestial. Porque han intentado, Señor, y lo han logrado, Padre. Ahora nos abandonamos un rato delante de ti, Señor, para terminar, bendito Dios, el servicio, Padre celestial, comenzando tu reposo, Padre y poderoso celestial. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach te alabo y te glorifico, Dios. Amén.